Bienvenidos al Misterio de los Misterios. ¿Y de qué misterio vamos a hablar? Vamos a hablar del misterio del origen del hombre, que también nos lleva a hablar de la evolución y de Charles Darwin, el naturalista, que luego de su viaje de 5 años alrededor del mundo, que lo hizo pasar por la Argentina y por Chile, estuvo casi 2 o 3 años por la zona, y en base a las observaciones que hizo acá, después escribió su polémico libro que dividió la sociedad de todo el occidente, porque iba en contra de las creencias bíblicas, que eran las que dominaban en esa época. Y así, en 1859, publicó El origen de las especies, que todavía hoy genera una gran polémica. Pero podríamos decir que no todo empezó con Darwin. Hacia fines del siglo XVIII todavía se creía que el mundo había sido creado tal cual lo relata el libro Génesis de la Biblia, o sea, hace unos 6.000 años, con 6 días le llevó a Dios crearlo, el 7.º día descansó, y creó el mundo básicamente tal cual es, con las mismas especies animales, y tan solo algunos hechos como el diluvio universal crearon algunos cambios en el mundo desde que Dios lo hizo hasta la época actual. Esa era la creencia hasta más o menos fines del 1700. En esa época aparece un movimiento científico y dentro del cual Carl Linnaeus empezó a catalogar o clasificar todas las especies vivas, o intentó hacerlo, todas las especies vivas, y así fue ideando un método para hacerlo que está basado en ir clasificando los animales por reino, filo, división, como lo vemos acá a mi izquierda, y así cada animal es como si tuviera muchos apellidos o nombres, digamos, ¿no? Llegando al los últimos dos, el género y la especie, que lo terminan de determinar claramente. Este método de clasificación se sigue usando hoy. Y Carl Linnaeus entonces hizo un gran trabajo, lo siguieron muchos otros científicos clasificando todas las especies, pero a mí me interesa sobre todo cómo podíamos ver esa clasificación, y esa clasificación, como la vemos acá a mi izquierda, el dibujo es posterior a Linnaeus, lo hizo Haeckel algunos años después, pero básicamente lo muestra esa clasificación como un árbol, ¿sí? Y entonces en esa clasificación vemos que estos animales o estas plantas o estos seres vivos tienen algo en común. No vamos a decir un origen porque todavía en esa época no se pensaba en ese sentido, pero sí tienen algo en común. Todas las plantas, los animales y los demás reinos en los cuales se hicieron todas estas clasificaciones. Así que Linnaeus hizo este trabajo enciclopédico, estamos hablando entonces ya entre fines del 1700 y principios del 1800, pero su trabajo era puramente académico, no tenía ningún efecto, digamos, filosófico sobre el origen del hombre o el origen del mundo o de las especies. Hacia 1789, en Francia, se realiza la famosa Revolución Francesa. En la Revolución Francesa no solo cae el rey, sino también cae la Iglesia. Entre 1789 y básicamente 1815, la Iglesia prácticamente desapareció de Francia, y entonces tenemos que el efecto de las creencias de la Iglesia sobre los primeros científicos que aparecían en Europa era mucho menor. Y así me lleva a esto a hablar de un famoso científico, Jean-Baptiste Lamarck. Y Lamarck empezó a pensar que los animales, sobre todo, no eran fijos, se iban transformando. Él hablaba del transformismo. Él pensaba que los animales se iban adaptando a los cambios que había en el mundo. Esto era absolutamente revolucionario. Él no sabía cómo pasaba esto y menciona algún ejemplo que vamos a mostrar, el de las jirafas. Entonces él pensaba que las jirafas, vamos a suponer que hay años secos en África, entonces las hojas que podían comer quedaban más arriba,
y entonces las jirafas hacían el esfuerzo de levantar, de estirar el cuello para comerlas de más arriba, y así, de alguna manera que él desconocía, pasaban ese esfuerzo y ese efecto a las siguientes generaciones, y así las jirafas iban teniendo cada vez cuellos más largos. La verdad es que Lamarck, esto fue una muy buena idea, un buen principio, pero esta idea no la podía demostrar, era sin ningún efecto que él pudiera mostrar y demostrar a los demás científicos de la época. Por lo tanto, de alguna manera quedó como una buena idea que nunca salió de eso. De hecho, hubo otros científicos un poco posteriores a él que hicieron algunos ensayos, por ejemplo, cortándole la cola a ratones, y entonces, porque las generaciones son rápidas, viendo si realmente empezaban a aparecer ratones sin cola, con cola más chica, y a pesar de que pasaban muchas generaciones, esto no pasaba. De alguna manera, estos ensayos venían a demostrar que Lamarck estaba equivocado. Cae Napoleón, cae la Revolución Francesa, vuelve el rey a Francia, vuelve la iglesia a Francia, y las ideas de Lamarck quedan guardadas en un cajón. Algunos científicos acá y allá todavía creían en el transformismo y llevaban esas ideas, pero no era nada que estuviera ampliamente difundida, ni siquiera en el mundo científico. Vamos a dejarlo a Lamarck, que murió algunos años más tarde, en 1829, y nos vamos a ir hacia Inglaterra para hablar de nuestro amigo, a quien seguiremos durante mucho tiempo, Charles Darwin, que fue, podríamos decir, el padre de la biología moderna. Como dije y como vamos a ver en los siguientes capítulos, viajó alrededor del mundo, recolectó, describió, definió cantidad de especies, hizo observaciones geológicas clave, y de ese viaje se llevó datos que después le permitieron llevar adelante una teoría de la evolución ya mucho más fundamentada, que la vamos a ver en los siguientes capítulos. Uno de los científicos transformistas que seguían las ideas de Lamarck se llamaba Erasmus Darwin. Y vamos a ir a la zona donde vivían los Darwin, que era entre Inglaterra y Gales. De hecho, Darwin es un apellido galés. Erasmus era médico rural, y su hijo Robert, también médico rural, se casó con una rica heredera, Susana Wedgwood, dueña de la cerámica Wedgwood, una de las más famosas de Inglaterra. Vemos acá atrás mío, Susana está en el medio. Susana se casó con Robert, tuvieron varios hijos, ella murió joven, y cuando Charles, nuestro Darwin, tuvo 5 años, ella murió, así que Charles fue educado básicamente por sus hermanas y su padre, que tenía un carácter muy fuerte. Darwin y su hermano fueron obligados, convencidos a también estudiar medicina, como lo habían hecho su padre y su abuelo, y marcharon hacia Edimburgo, en Escocia, a estudiar medicina. Luego de un año de estudio, cuando vuelven a su Shrewsbury, Charles se anima a enfrentar a su padre y decirle que no le gusta la medicina, no le gusta atender pacientes, no le gusta la sangre. El padre de Charles lo toma muy mal, porque pensaba que Charles no quería hacer nada, quería ser un vago, cazar o simplemente disfrutar de la riqueza de la familia. Así que decidió que Charles debía ser cura. Así que estaba en esa disyuntiva Darwin sobre qué hacía, obligado por su padre a dedicarse a la religión, nada menos que a la religión. Qué curioso lo que va a ocurrir después de todo esto. Y entonces, bueno, tenemos que terminar este capítulo, y bueno, yo les propongo que si les gusta, busquen en YouTube Misterio de los Misterios, capítulo 2, y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.